En esta lección vamos a estar hablando de una serie de conceptos básicos necesarios para el desarrollo de nuestra temática y para lograr el objetivo general de aprendizaje de este periodo. Entonces, al finalizar este periodo debemos tener clara la manera como los seres vivos obtenemos nuestros materiales y nuestra energía para nuestro funcionamiento y la manera como nos relacionamos unos con otros a través de lo que denominamos cadenas o redes alimenticias o redes tróficas. Entonces vamos a hablar rápidamente de lo que es la función vital de nutrición. Entonces es una función, como ya mencioné, vital, que comprende varios procesos, varias etapas. Dentro de ellos mencionamos la obtención de los alimentos, la transformación de los mismos, la utilización de las sustancias que vienen en esos alimentos y la eliminación de los desechos que resultan de todos aquellos procesos que ya acabamos de mencionar. La función vital de nutrición tiene dos grandes objetivos o dos grandes propósitos. El primero de ellos es proporcionar la energía, es decir, nosotros mediante la función de nutrición estamos adquiriendo la energía necesaria para nuestro funcionamiento, estamos adquiriendo la energía necesaria para realizar las tres funciones vitales, incluida la misma nutrición. Y recordemos que hay otras dos grandes funciones vitales que son la relación y la reproducción. Entonces, mediante la función de nutrición obtenemos la energía necesaria para realizar todos nuestros procesos. Y obtenemos el material que debemos utilizar o que utilizamos para la formación de nuestras estructuras. Recordemos que la estructura básica de funcionamiento pues es la célula. Entonces, en un organismo unicelular van a utilizar el material que obtienen para elaborar sus estructuras, sus organelas en un organismo de tipo pluricelular que también está conformado de células, pero recordemos que estas células se agrupan en otro tipo de niveles como tejidos, órganos, es decir, estructuras más complejas, pero necesitan material para elaborar esas células que conforman esos tejidos o que conforman esos órganos. Entonces, resumiendo, dos grandes propósitos de la función de nutrición: obtención de energía y obtención de materiales para la formación de las diferentes estructuras que conformen a ese ser vivo. Clases de nutrición: hablamos de dos grandes clases de nutrición. Vamos a estar hablando de organismos de tipo autótrofo y organismos de tipo heterótrofo. Cuando hablamos de organismos de tipo autótrofo, son organismos que son capaces de producir todas sus sustancias para funcionar. Hablamos, un ejemplo de organismos autótrofos son los organismos fotosintéticos, que a partir de energía lumínica, la energía solar, utilizan dióxido de carbono y agua para producir sustancias más grandes, para acumular esta energía lumínica, la transforman en energía química mediante la síntesis de moléculas orgánicas como carbohidratos, proteínas, grasas. Y los organismos heterótrofos, que no somos capaces de realizar este proceso directamente, necesariamente debemos consumir otros seres vivos o derivados de esos seres vivos para obtener los materiales y la energía para nuestro funcionamiento. Quienes realizan la función de nutrición, entonces ya lo mencionamos, todos los seres vivos realizamos la función de nutrición porque es una función vital. Lo que pasa es que los vamos a separar en dos grandes grupos: los organismos autótrofos, y nos vamos a referir específicamente a los que realizan fotosíntesis, porque hay otros que realizan otro proceso que se llama quimiosíntesis, pero que no lo vamos a detallar ese proceso durante el curso. Vamos a dedicarnos sobre todo a los procesos de fotosíntesis. Entonces cuando hablamos de organismos autótrofos o que tienen nutrición de tipo autótrofo, hablamos de cianobacterias, organismos de tipo unicelular, procariota, que pertenecen al gran grupo de las bacterias, pero que en sus células contienen clorofila y son capaces de realizar ese proceso de fotosíntesis. Y hablamos de organismos de tipo eucariota, como las algas, ya sea unicelulares o pluricelulares, ¿cierto? Y hablamos de algas de tipo pluricelular. Asimismo hablamos de plantas, ya sea de tipo acuático o de tipo terrestre.
Y dentro del otro gran grupo pues están el resto de los organismos, los que no realizamos fotosíntesis ni quimiosíntesis. Hablamos de el resto de las bacterias, hablamos de arqueobacterias. Recordemos que estos dos grandes grupos de organismos son de tipo procariota, y una de las diferencias básicas entre ellos es que estas arqueobacterias son capaces de vivir en ambientes muy extremos, ambientes muy calientes o muy fríos o muy ácidos o muy salinos. Ellos son especialistas en sobrevivir allí. Hablamos de hongos necesarios para la descomposición y la recirculación de la materia en los ecosistemas. Hablamos de protozoarios, que son organismos unicelulares de tipo eucariota, que pertenecen al gran grupo de los protistas, pero a diferencia de las algas, estos organismos son heterótrofos. Y hablamos de animales, ya sea de tipo invertebrado o vertebrado, todos. Y cuando hablamos de vertebrados, pues hablamos de los seres humanos. Aquí estamos incluidos en este gran grupo de los organismos heterótrofos. Y pues como mencionamos ya hace un ratico, todos estamos relacionados mediante algo que se conoce como cadenas alimenticias o cadenas tróficas, y también mediante otras estructuras que ya veremos más adelante, que se llaman redes tróficas. Entonces dependemos todos de lo que realicen estos primeros organismos, dependemos todos del proceso de fotosíntesis. ¿Por qué? Porque estos primeros organismos que conocemos como productores toman dióxido de carbono, agua, energía lumínica, y transforman estos materiales en sustancias más complejas como carbohidratos, proteínas, vitaminas, grasas, que necesitamos el resto de los organismos para funcionar. Si estos organismos no captan la energía solar, todo el resto de los organismos de un ecosistema no tendríamos energía para nuestro funcionamiento, no tendríamos materiales para nuestro funcionamiento. Entonces estos organismos son la base, son el sitio de entrada de la energía para el funcionamiento del resto de los seres vivos. Entonces hablamos de organismos de tipo productor, ya los mencionamos hace algún momento: cianobacterias, algas, plantas, organismos con capacidad de realizar fotosíntesis. Inicialmente estos organismos fabrican un carbohidrato simple que llamamos glucosa, que vamos a estar mencionando mucho durante este periodo, y a partir de esa glucosa, como mencionaba hace un momento, pues ellos elaboran otros carbohidratos más complejos como el almidón, como la sacarosa, y también elaboran proteínas. Habrán oído hablar de proteínas de vegetales, como proteína de la soya. Todas las plantas contienen proteínas. Y hablamos también de grasas, habrán oído hablar también de grasas de tipo vegetal: el aceite de soya, el aceite de algodón, el aceite de linaza. Bueno, todos esos aceites, las plantas como tal son capaces de elaborarlas dentro de sus células. Entonces estos son organismos productores, y esas sustancias se transfieren a los otros organismos en el momento en que un organismo de tipo heterótrofo consume esos otros organismos. Y a su vez, pues cuando un organismo consume a su vez a otro organismo de tipo heterótrofo, también está consumiendo ese material contenido en él, y está consumiendo o está utilizando parte de esa energía que estaba contenida allí. Por eso es muy importante en un ecosistema cuidar nuestros ecosistemas, porque de ellos, del equilibrio en ellos, pues dependemos el resto de los seres vivos. Si eliminamos los árboles, si eliminamos los pastizales, pues desafortunadamente el resto de los organismos no vamos a tener cómo sobrevivir. Si eliminamos un insecto porque nos parece cansón o fastidioso, ese insecto allí tiene una función importante, porque hace parte de esta cadena, hace parte de ese proceso de paso de materiales y de energía hacia el resto de los organismos. Entonces es la manera como estamos relacionados, dependemos unos organismos de otros. Por eso vuelvo y recalco, es importante que cuidemos nuestros ecosistemas, cuidemos los otros seres vivos, porque dependemos unos de los otros.